buenas noches, sean todos bendecidos, bienvenidos a esta hora maravillosa de nuestro discipulado número 4. Estamos en el tema de los dones y esta noche vamos a ver la parte número 2. Agradecemos nuevamente a nuestra amada Jennifer que nos permite estar nuevamente aquí en su casa en esta noche, pudiendo compartir la palabra del Señor para llevarles un mensaje a ustedes acerca de esos dones que Dios nos ha regalado o le ha regalado a la Iglesia de Cristo para el servicio, para que podamos crecer, avanzar y avanzar en el propósito de Dios principalmente. Jennifer, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias a ustedes por venir a compartir el pan, que es la palabra, como hermanos en Cristo esta noche, nuevamente con nuestra familia. ¿Y qué pan? Así Porque es un pan delicioso, un pan maravilloso. Aparte de unos panes deliciosos que tu mami también nos está guardando por allá con un chocolate riquísimo. Pero tenemos primero el pan de la palabra. Así es, el que realmente trae llenura a nuestra vida. Llenura, exactamente. Y vamos a continuar entonces estudiando los dones. Hemos hablado acerca de que esos dones los hemos dividido en 3 grupos. El primer grupo hablamos de los dones revelacionales, pero que finalmente serán los últimos dones que vamos a estudiar. Tenemos los dones de inspiración y tenemos los dones de poder. En la clase anterior estudiamos los dones de poder y estuvimos hablando acerca de sanidades, milagros y el don de la fe. Esta noche vamos a continuar con ese estudio maravilloso y vamos a hablar de los dones de inspiración o los dones de expresión. Y para hablar de esos dones vamos a empezar hablando y vamos a ir ahí a la diapositiva. El don número 4 de nuestro estudio, el don de profecía. Y para muchos pues llama la atención el don profético, pero hay que saber entender este don, hay que tener un carácter, hay que tener madurez para poder desarrollar un don como el don profético de manera correcta y que no se convierta en un instrumento para que muchos se vanaglorien, para que muchos quizás hasta se puedan apartar del camino correcto porque deciden quizás darle más importancia al don que al mismo Dios. Así que el don de profecía Dios lo ha dejado precisamente al alcance de los hombres para poder edificar la iglesia, como ya lo habíamos dicho, y Dios puede utilizarnos en cualquier momento. Así que nosotros tenemos que estar dispuestos a dejarnos usar por el Espíritu Santo para comunicar el mensaje que Dios quiere dar a su pueblo. Y eso puede ser en cualquier momento. Puede ser en cualquier lugar. Dios te dice, dile tal cosa, dile, y uno, ay Señor, porque hay veces cosas difíciles para uno decirlas quizás a una persona, pero cuando Dios le da y le da y le da, y Él no lo deja a uno tranquilo hasta que uno no dice lo que tiene que decir el mensaje. Vamos a mirar entonces 1 Corintios capítulo 14 y versículo 3. Digamos, ¿para qué sirve el don de profecía o de qué manera se debe utilizar? ¿Qué dice 1 Corintios 14:3? La palabra del Señor nos dice, pero el que profetiza habla de los hombres para edificación, exhortación y consolación. 3 cosas importantes que tiene que tener la palabra profética. Dice que habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. 3 elementos importantes que necesitamos tener en cuenta y tener cuidado al momento en que nosotros vamos a soltar una palabra profética. El don de profecía no tiene que confundirse con el ministerio profético, que son 2 cosas completamente diferentes. El don profético se puede mover en la iglesia de manera deliberada con cualquier hermano de la iglesia en un momento puntual, digamos dentro de un contexto puntual, pero ya el ministerio profético es otra cosa. Estamos hablando de profetas de oficio que se desarrollan desde luego para el servicio del Señor dentro de la iglesia de Jesucristo, como es el ministerio reconocido, el ministerio profético. La razón es que el don de profecía solo es para lo que acabamos de hablar, para 3 cosas. ¿Para qué? Para edificar, para exhortar y para consolar a la iglesia de Jesucristo.
Así se utiliza el don profético. Mientras que el ministerio profético trae revelación. Es una cosa ya en otra dimensión, puesto que este don opera en los creyentes. Los profetas son los que traen revelación de la palabra, traen la dirección y traen la visión en los mensajes. Y esto es bien importante. Ya estamos hablando de un don ministerial que vamos a estar estudiando en otro momento, pero que se va a mover en una dimensión diferente al don profético. Son dos cosas completamente diferentes que la Iglesia de Jesucristo debe entender para que actúe de manera tranquila. En un momento dado cualquiera puede ser tomado por el Espíritu y a través de su vida soltar una palabra profética que tendrá como objetivo exhortar, edificar o consolar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, vamos a la siguiente diapositiva y vemos allí una fotografía de alguien que está escribiendo con una pluma. Una pluma dice: hoy te invito a aprovechar los consejos de los profetas que Dios ha dado a la iglesia para su edificación. En síntesis, lo profético siempre va a ayudar a la edificación de la iglesia de Jesucristo. Bien, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar aquí de algunos ejemplos, porque es muy importante, Jennifer, que nosotros entendamos que todos podemos profetizar, pero no todos son profetas. Cualquiera dentro de la iglesia de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, puede profetizar en un momento determinado, y eso no lo convierte en profeta. Por ejemplo, tenemos el caso de Adán. Adán profetiza concerniente a su estado matrimonial y lo vemos allí en Génesis 2 del 23 al 24. No vamos a leer estas lecturas por cuestiones de tiempo, pero vemos que Adán está profetizando. También vemos el caso de Noé. Recuérdele usted a la audiencia quién fue Noé, qué hizo Noé, Jennifer. Bueno, fue un pregonero de la justicia. Vemos como Noé fue un hombre obediente que recibió una palabra del Señor y él fue y la cumplió, como el Señor le dio una orden estricta de cómo tenía que construir un arca, cómo tenía que realizar cada una de las cosas, y como él le creyó a Dios, y a pesar de que parecía algo inverosímil, o algo ilógico, irracional, él lo hizo tal y como el Señor se lo ordenó. Estamos de acuerdo. Bien, también hablamos de Isaac y de Jacob, y tuvieron sobre ellos el espíritu de la profecía. Cuando proclamaron las bendiciones sobre sus hijos, vemos cómo ellos marcaron a sus generaciones a través de una palabra profética, estaban profetizando. Lo vemos allí en Génesis 27, 39 y Génesis 49, 1. También recordemos un poco que hace poco realmente estuviste predicando, y uno de los personajes bíblicos que citaste fue a José. Así es. Y José pues lo vemos aquí, como él profetiza acerca del éxodo en Israel. Este hombre José, un hombre sacado de su casa, vendido como esclavo, llevado a Egipto y luego metido a la cárcel, y luego vemos que José se convierte en Sanet Panea, que es el hombre más importante en Egipto después del faraón. Muchos lo dicen así, yo digo, era el hombre más importante porque las decisiones las tomaba José. Y vemos cómo este hombre profetizó, y obviamente lo vemos en muchos apartes profetizando. También vemos a Saúl, rey de Israel, que tuvo la experiencia de profetizar entre los profetas por el espíritu de la profecía, con las 3 compañías que había enviado antes que él, y lo vemos ahí en el libro de Samuel. Vemos cómo él profetiza. De hecho, a la gente le llama la atención, Saúl profetizando, pero estaba en medio de una compañía de profetas, en medio de un momento profético, y obviamente él fue tomado por el Espíritu y profetizó. Vamos a la siguiente diapositiva. Yo coloqué allí una imagen, y ahí vemos al león, vemos al águila, vemos a la oveja, vemos los peces y vemos la palabra de Dios. Y todo esto significa las dimensiones proféticas del Espíritu Santo. Vemos cómo Dios proféticamente utiliza simbología profética a lo largo y ancho de toda la palabra.
Así que, a modo solamente ilustrativo, pero siempre hemos visto que la manifestación del espíritu de la profecía en la iglesia de hoy sigue presente como lo estuvo en la iglesia del Antiguo Testamento, aunque para muchos dicen que eso ya no existe, que ya los profetas ya terminaron. Pero cuando nosotros miramos los que acabamos de mencionar, ellos operaron o fluyeron a través del Espíritu Santo y en el don de la profecía, pero ellos no fueron llamados profetas como lo fue, por ejemplo, el profeta Samuel, el profeta Natán, el profeta Daniel. Digamos, ellos sí eran profetas de oficio. Los otros los vemos moviéndose en un fluir profético en un momento determinado, pero no eran catalogados como profetas de Dios. El profeta, como tal, está dotado del don de la profecía, pero también del don de discernimiento. Un profeta sin poder discernir, pues sería terrible. También lo vemos moviéndose en el don de la revelación, en el don de hacer milagros, de sabiduría, de fe, de sanidad, etc. O sea, un profeta tiene que moverse de manera paulatina en todos los dones. Y eso es porque está puesto como oficio primario para edificar a los santos. Entonces es muy diferente un profeta de oficio que está en la iglesia para edificar que moverme en un don profético que me muevo dentro de la iglesia en un momento determinado. Debemos entender la gran diferencia del don de profecía con el ministerio profético, como ya lo había mencionado, para poder entender acerca del gran regalo que el Padre Eterno nos ha dado para poder fluir en el don profético. Es un regalo maravilloso. ¿Qué dice la palabra, Jennifer, en 1 Corintios, capítulo 14 y versículo 3? La palabra nos dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bien. Y es por eso que nosotros necesitamos anhelar el don. ¿Para qué? Para poder ser instrumentos que realmente traigamos consolación al pueblo de Dios, que a través de la palabra revelada traigamos exhortación y las vidas puedan ser edificadas, sean transformadas realmente, porque la idea es que a través de la profecía no toquemos las emociones de las personas, sino que a través de esa profecía transformemos vidas y traigamos un mensaje que realmente edifique al pueblo y a cada uno de las personas que necesitan de la palabra del Señor. Exactamente, mire, nosotros necesitamos anhelar ese don para poder servir y ser canal de edificación y de bendición para la iglesia conforme a su voluntad, ¿sí? Y todo esto en un orden, ¿no? Porque Dios es un Dios de orden. Jennifer, ¿tú has visto este mover profético? ¿Has tenido la oportunidad de ver las dos dimensiones? Sí, claro que sí. He podido ver cómo a través, o sea, todo realmente como manifestaba, somos instrumentos. En determinado momento Dios trae una palabra para otra persona, como a veces Dios nos pone personas que no conocemos, que no sabemos nada de ellas, pero Dios nos dice: háblale de mí. Dile que yo la amo, dile algo a esa persona. ¿Te ha usado Dios en esa parte, Jennifer? Sí, es algo sobrenatural, porque Dios a veces ha puesto en mi escritorio. Yo trabajo pues como asesora jurídica en varias áreas, pero una de ellas es como abogada litigante, en la cual atiendo a diario a personas que no conozco, pero que a veces me las ha puesto ahí y yo siento que Dios me da como un mensaje para traerle, sea de amor, sea de esperanza, sea de fe, o sea para decirle que lo busquen, pero siempre pone algo y es algo sobrenatural, porque si yo conociese a esa persona o supiese de su vida o tuviera un conocimiento más allá del ver un rostro por primera vez, uno diría que pues proviene de mis emociones, de lo que yo pienso, pero realmente ver cómo Dios en ese momento utiliza y la persona dice: sí, yo necesitaba eso. Entonces sí, es algo maravilloso, ¿no? Okay. Y también es muy especial cuando uno ve un profeta realmente de oficio, como de profesión, digámoslo así, ministerial, porque vemos que los profetas que realmente vienen o provienen de una paternidad, realmente que tienen un arraigo, que realmente tienen un ministerio, o sea, que realmente no lo hacen en sus emociones, ni van de un lugar a otro, digamos, buscando llamar como la atención, ese reconocimiento, sino que realmente traen una palabra
del Señor es una cosa sobrenatural, porque uno ve como a través de ellos Dios nos habla y cómo Él nos da autoridad, ¿no? Porque considero que la profecía tiene mucho que ver con la autoridad que Él nos da aquí en la tierra para declarar su palabra, ¿no? Porque uno realmente para traer esa palabra tiene que tener la autoridad y unos principios básicos arraigados en nuestra vida cristiana. Por eso es que cuando tú nos mencionas aquí que todos pueden traer, digamos, en determinado momento ser usados en don de profecía y no todos pueden ser profetas de oficio. Pienso que algo muy importante es que la persona que realmente se hace profeta de oficio tenga la autoridad aquí en la tierra y tenga la calidad, las calidades, los requisitos y unos principios firmes realmente en el Señor para poder hacerlo. Y pienso que a veces, lastimosamente, pues el nombre del Señor ha sido utilizado en muchas ocasiones sin tener esta firmeza, y es lo que a veces le ha quitado como el prestigio o el respeto o lo importante o la relevancia que realmente tiene la profecía en nuestra iglesia como cuerpo de Cristo. Sí, mira, Jennifer, qué importante lo que tú acabas de decir. Nosotros empezamos en el mes de marzo compartiendo algo acerca de la escuela profética, pero realmente por dirección de Dios yo paré las enseñanzas hasta que pudiéramos avanzar en el discipulado, porque era importante colocar estos fundamentos inicialmente para luego sí seguir avanzando, digamos, en la enseñanza de la escuela profética, que seguramente vamos a volver a reiniciar. Pero son dos cosas completamente importantes. Pero aquel que es profeta de oficio es llamado por Dios y está marcado desde el vientre. No, está marcado desde la eternidad, como lo dice el profeta Jeremías. Entonces, son dos cosas diferentes, y el profeta de oficio obviamente tendrá un trato completamente diferente, tendrá un trato, digamos, mayor en el sentido del llamado que tiene, del carácter, del afianzamiento y bueno, cosas maravillosas de las cuales estaremos hablando más adelante, pero que hoy queremos dejar ese don profético como un regalo maravilloso que Dios deja para la iglesia de Jesucristo. Como tú bien lo anotabas, Jennifer, aquí no se trata de que uno se luzca, de que uno brille. Aquí el que tiene que brillar es Cristo. Cristo a través de nuestra vida, y obviamente el don profético es un don para la iglesia. Bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos los dones 5 y 6, que son el género de lenguas y la interpretación de lenguas, y los hemos dejado juntos porque realmente van juntos. Yo no puedo hablar de interpretación de lenguas si no hay don de lenguas, ¿sí? Entonces, la palabra género deriva de una raíz griega que es genus, que tiene acepciones tales como familias, tipos, linajes o clases. Es un aspecto racial. En el antiguo pacto, Dios dio la promesa de que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, y eso lo vemos en Joel 2:28, y también lo vemos en Isaías 28:11, que ¿qué dice, Jennifer, Isaías 28:11? La palabra del Señor dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. En extraña lengua. Cuando hablamos en don de lenguas, pues aquel que no conociste se enloqueció. ¿Tú tienes el don de lenguas? Sí. Tienes el don de lenguas. Es un idioma, es un lenguaje especial y específico para comunicarnos con el Señor. Así es. Eso es algo maravilloso cuando uno empieza a hablar en lenguas, porque es que yo me estoy comunicando con mi Padre se está comunicando conmigo a través de su Santo Espíritu, y es un diálogo que tenemos. Por eso es algo maravilloso, espectacular. Uno de los dones que yo anhelé cuando llegué a la iglesia de Cristo fue el don de lenguas. Y yo conozco del Señor más o menos para el mes de octubre. En un octubre empiezo a ir tímidamente a una célula, tímidamente, y lo primero que dije cuando llegué a ese lugar fue: muy buenas noches, mi nombre es Leila Muñoz, yo soy católica, apostólica y romana. Y alguien se rió y dijo: será colombiana porque usted no es romana. Y yo dije: sí, pero yo soy católica, yo sí quiero decirles que yo he venido aquí a aprender de la palabra, pero yo no me voy a cambiar de religión. Fue lo primero que les dije.
creo que pasaron 8 días y me parece que era la más cristiana de toda la sala. Pero bueno, dentro de las cosas que yo veía, cómo oraban mis hermanas, maravilloso el don de lenguas. Yo decía, qué lindo eso, yo quiero así también. Decía, yo también quiero eso y anhelo eso. Pasó octubre, noviembre, diciembre y yo cumplo años en enero. Y la profeta nos dijo, bueno, los que cumplen años en enero, ustedes pueden pedir eso. Y hoy los cielos están abiertos y usted puede pedir regalos tanto espirituales como materiales. Así que pidan lo que quieran. Y yo le dije, ay, Espíritu Santo, yo quiero de regalo mi don de lenguas. Ese día oraron por nosotros y fui bautizada en el Espíritu con don de lenguas. Dios me dio ese regalo porque yo lo había anhelado. Y desde allí, pues mis lenguas han cambiado. No son las mismas que tuve cuando fui bautizada en el Espíritu. Y en alguna oportunidad les enseñaba yo los diferentes tipos de lenguas que hay. Todas estas lenguas, obviamente lenguas del Espíritu. Hay lenguas para adorar, hay lenguas para guerrear, hay lenguas para leer la palabra y cambian dependiendo del momento y de la circunstancia, obviamente, que estamos viviendo. Pero eso es maravilloso. Así que vemos cómo este don de lenguas, si bien el apóstol Pablo nos habla, también vemos cómo solamente es en el Evangelio de Marcos donde aparece la promesa de hablar en otras lenguas, aunque ya venía del Antiguo Testamento, solamente es hasta el Evangelio de Marcos donde nosotros realmente podemos ver cómo el hablar en otras lenguas empieza a operar como una de las señales que seguirían en ese momento a los creyentes. La promesa se ve cumplida, esa promesa de Hechos capítulo 2 y versículo 3 y 4, que más o menos parafraseada que dice Jeff. El Espíritu repartió lenguas como de fuego sobre todos los discípulos y empezaron a hablar en otras lenguas. Estamos hablando del Pentecostés, estamos hablando de un momento donde los discípulos están reunidos y el don de lenguas viene sobre ellos, y algunos lo definen como lenguas de fuego, que vienen sobre los discípulos y ellos empiezan a hablar en otras lenguas. Pero además, ¿qué más dice? El espíritu, la interpretación de lengua y el de hablar van ligados, ya que nadie puede interpretar si primero no ha hablado. Exactamente, si primero no ha hablado, pues no podríamos hablar del don de lenguas. Así que el don de lenguas es ese idioma en el cual yo me comunico, pero hay personas que tienen el don de interpretar una lengua. Quiere decir que, por ejemplo, yo estoy hablando en lenguas, hablando con el Señor, y esa persona que me está escuchando tiene el don de poder interpretar, de poder entender lo que yo estoy hablando. De hecho, muchos profetas utilizan intérpretes de lenguas para hablarle a la gente, y ellos entran en el espíritu, sueltan una palabra en lenguas y obviamente el intérprete entrega el mensaje al pueblo. Dígame si no es maravilloso llegar a Cristo y hasta lengua propia nos entrega. Mucha gente, y en alguna oportunidad yo le decía que en la universidad, pues como ejercemos la docencia, nos exigían otra lengua, y yo decía, yo cumplo con ella, yo tengo el don de lenguas espirituales. Lastimosamente aquí en la tierra no me la certificaban. Pero bueno, muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Vemos ahí una imagen de ese género de lenguas y cómo somos bautizados a través del Espíritu para soltar esa lengua. Cuando somos bautizados en el Espíritu con el don de lenguas, es como si la lengua se nos enrollara y uno quiere hablar y como que no puede, y empieza a soltar una lengua completamente diferente a nuestro idioma, el español, pero es algo estupendo, maravilloso. Recomendación. Me lo enseñó una profeta: cuando vayan a leer la palabra, lean en lenguas. Es espectacular y el Espíritu Santo empieza a traer revelación. Bien, vamos a la siguiente diapositiva y miremos que este don también tiene un propósito. Cada uno de los dones tiene un propósito, y el propósito de este don precisamente es dar un mensaje de parte de Dios. Volvimos a lo mismo. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. Y con esto nos tiene que quedar claro que la manifestación de hablar en lengua es algo personal con Dios. Soy yo y Dios. Por eso es un lenguaje que obviamente el enemigo jamás podrá interpretar, jamás podrá descifrar, él no podrá entender
lo que yo estoy hablando con Dios. Esa llenura del Espíritu Santo que es necesaria para edificar el Espíritu. Pero ¿qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 26 al respecto? Nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mira qué impactante esto. Muchas veces cuando vienen circunstancias difíciles, por ejemplo, a veces queremos pedirle a Dios y no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo pedir porque empezando que no podemos ni hablar. Pero quizás nos arrodillamos y empezamos a llorar y a gemir y, como decía alguien por ahí, a botar moco. Pero el Espíritu Santo de pronto empieza a gemir dentro de nosotros y empieza a salir unos gemidos indecibles. Pero es el mismo Espíritu allí clamando, intercediendo ante la situación que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, el don es lo que nos da poder para llevar a cabo la tarea de ser testigos. Y es muy importante esto porque, como decía Jennifer, yo he sido testigo de lo que Dios hace a través de los dones maravillosos. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor. Decimos que el don es para llegar a las familias. También es para llegar a naciones, a diferentes clases sociales, a diferentes tipos, etc. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 2 y versículo 3? Dice que después de haber sido llenos de este don, fueron investidos de poder para alcanzar los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. Yo conozco gente. Una cosa es el don de lenguas, y otra cosa es que muchas veces el Espíritu Santo puede ayudarte a interpretar otro idioma. También he conocido eso en algunos ministros de Dios, profetas, de cómo voy a Brasil y no sé hablar portugués, pero a través del Espíritu Santo, el lenguaje del Espíritu Santo es uno solo y es universal. Y mucha gente, estando en el Espíritu a través del don de lengua, se puede comunicar con gente de otras naciones que no conocen el lenguaje propio de la persona, pero sí conocen el don de lenguas, y hay cosas sobrenaturales que pasan en esas situaciones. El don de lengua es un arma poderosísima porque nos ayuda a hacer como la labor de puente, como un eslabón del espíritu del mensaje, tanto para llegar dentro de la congregación como fuera de ella. ¿Cómo podríamos matizar allí ese don? Dice que el don de género de lengua es imprescindible en los hombres y mujeres que ayuden a edificar la iglesia, no teniendo límites para poder interpretar el lenguaje del reino y hablarlo a los hombres. Bien, entonces mire qué impresionante esto, que el don del género de lenguas es imprescindible en los hombres y en las mujeres que ayudan en la iglesia. Es muy importante. ¿Y por qué? Porque esto nos va a ayudar, volvemos a repetir, a edificar la iglesia, y no vamos a tener límites para poder edificar esa lengua del reino de los cielos. Pastora, y también para edificarnos a nosotros mismos, ¿no? Como ministros del Señor, al momento de ministrar al pueblo necesitamos también tener una comunión, una administración nuestra, una conexión con el Señor para poder traer lo correcto. Entonces pienso que el don de lenguas, o por lo menos pues lo digo en mi experiencia como ministra del altar, cuando ese don, digamos, se me activa en el servicio, se me activa en la administración, uno siente como es la presencia del Señor en ese momento, y como es Dios trayendo su presencia, o sea, de manera como fuego, digámoslo así, en ese momento, y como el Espíritu Santo empieza a actuar para poder traer lo correcto y lo que necesita el pueblo en ese momento. Así es. Supremamente importante lo que tú acabas de decir. Un ministerio de adoración necesita el don de lenguas. Es un requisito, como diríamos los abogados sine qua non, para poder activar lo profético desde el altar. Una adoración profética abre los cielos, pone atento el oído de Dios, dice que hay un pueblo que me ama, que me adora, que me reconoce, que me exalta. Y de allí la importancia de estos dones
dentro de la administración, en la adoración y la alabanza al Señor. Muy bien, vamos a ir entonces a la siguiente diapositiva y vamos a ver los dones, el 7 y el 8, que también van de la mano, el don de sabiduría y el don de ciencia. Hay mucho que decir acerca de la sabiduría. Estamos estudiando con el apóstol Benito el don de sabiduría, es una cosa espectacular que ya en su momento tendré la oportunidad de compartirles, pero hoy lo vamos a mirar como don específico, algo muy puntual frente a lo que todo cristiano debe saber dentro de este engranaje que estamos haciendo desde el discipulado número 4. Así, el uno recibe del Espíritu Santo el don de hablar con profunda sabiduría y otro recibe del mismo Espíritu el don de hablar con mucha ciencia. Pero miremos qué significa sabiduría. Si vamos al Strong, lo encontramos en el H2451, que viene de una raíz que es Jokma, que significa en buen sentido, sabiduría, sinónimo ciencia, entendimiento, inteligencia, saber, sabiduría, sabio. Nosotros tenemos un padre apostólico que es la persona que nos guía y nos fundamenta el ministerio, y es el apóstol Benito Quiñones, a quien desde aquí honramos y saludamos porque lo amamos muchísimo. Y si en alguien yo he visto un don marcado de sabiduría, es en este varón. Este varón tiene un don de sabiduría impresionante para aconsejarte, para discernir, para guiarte. O sea, lo vemos de una manera clarísima en alguien, ese don de sabiduría tan maravilloso. Yo no sé si a usted le pasa, pero personalmente yo me deleito con una buena conversación, hablar con alguien sabio, hablar con alguien que le pueda a uno enseñar, aportar. De ahí lo triste que estas generaciones están adoleciendo de la sabiduría, porque en este lenguaje ligero, cortante y mal escrito, valga la pena citarlo, a través de las redes sociales, porque le cambiamos la ortografía, porque es más corto decir porque y colocamos una P y la K y cosas como esas. Pero bueno, eso sería otro tema, pero viene para decir que cómo es importante que nosotros podamos tener una conversación sabia, con gente que realmente pueda darnos un buen consejo. Y dice la palabra que en la multitud del consejo, en la multitud de los sabios, ¿cómo podemos nosotros llegar realmente a un buen direccionamiento? Cuando nosotros estábamos en el mundo, pues llamábamos a la amiga y le decíamos, mira, me está pasando esto, y la amiga que nos decía, ay, no te dejes, no seas boba, pues hacele la misma, pagale con la misma moneda. Pero cuando hoy en día nosotros tenemos una situación, entonces acudimos ¿a quién? Al Señor en primera instancia, o acudimos a nuestro Padre del alma. ¿Y qué nos va a decir? Mamita, muera eso, perdone, ponga la otra mejilla. Y uno dice, ay, pero por favor. Pero realmente esa es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios solamente se desarrolla a través de su palabra, a través de los principios bíblicos. Jennifer, en tu vida cristiana, ¿crees que este don de sabiduría ha sido primordial en tu vida? ¿Has recibido consejos sabios? Totalmente. Considero que es algo necesario para cualquier cristiano tener ese padre del alma o la persona que lo oriente de manera correcta. Por lo que tú manifestabas, pastora, realmente pues estamos en un mundo en el cual hay muchas cosas que alimentan nuestra mente, somos bombardeados continuamente de muchas ideas, de muchas imágenes, actualmente con las redes sociales, actualmente con la televisión, con muchos parámetros que el mundo ha establecido, y realmente si nos alimentamos de lo incorrecto, que son esas voces, que son esas imágenes, que son esas cosas que nos traen ideales del mundo, no vamos a tomar las decisiones correctas que realmente protejan nuestra vida y nos lleven a cumplir nuestro propósito y nos lleven a vivir una vida realmente tal y como Dios la diseñó para nosotros. Entonces es muy importante buscar primero, como lo manifestamos
manifestaba la sabiduría de Dios, decirle: Dios, tú sabes que no sé cómo hacer esto, no entiendo, no me gusta lo que me está pasando, pero que seas tú guiándome. Y la palabra del Señor nos dice que el que esté falto de sabiduría la pida. Realmente está así estipulado en la palabra. Y también como los consejos de las personas correctas, ¿no? Como en el momento de angustia, de aflicción, de duda, el momento de esa inquietud, tenemos que buscar esas palabras que traigan sabiduría a nuestra vida, no que nos digan lo que queremos escuchar, lo que nuestra alma necesita escuchar, sino que realmente traigan esa palabra que nos corte, que como dice la misma palabra, ¿no? Que sea como espada doble filo, que realmente penetra, que sea como esa leche que nos alimenta y nos hace crecer fuertes, que sea como ese agua que nos limpia, que sea como eso que está ahí para realmente edificar nuestra vida y hacernos tomar las decisiones correctas, ¿no? Y a través de eso generar protección sobre nosotros. Jennifer, cuando tú hablas de esto, yo te escucho hablar con mucha propiedad del tema. ¿Te ha tocado, a través de un consejo sabio, reversar decisiones de tu vida? Totalmente. Realmente, a través de la persona correcta, traída directamente por Dios, y un consejo sabio, han dado un rumbo totalmente diferente a mi vida, muchas circunstancias. Pienso que Dios pone estos dones y realmente yo puedo dar fe de ello. Puedo dar fe como a través de nuestros propios hermanos en Cristo, como a través de una hermana en Cristo, realmente en una situación angustiante en la cual iba a tomar una decisión que yo sé que hubiese traído unas consecuencias nefastas para mi vida, la trajo y a través de ella trajo un consejo, a través de ella trajo una salida que provenía del Señor. Y honro al Señor por eso. Jennifer, cuando tú me dices la trajo, ¿es que ella llegó donde tú estabas? Llegó donde yo estaba, en el lugar más ilógico y irracional, pero llegó en ese momento y en el momento preciso. No llegó un minuto más tarde, no llegó un minuto llegó antes, en el momento puntual. Y que realmente después tú has hablado con ella de esto, de pronto le preguntaste, bueno, ¿usted quién la mandó? ¿Cómo llegó? ¿Por qué llegó? Realmente ¿Qué la motivó a llegar? Realmente creo que no he sido tan clara con ella en manifestarle muchas cosas, pero yo sé y le doy gloria y honra al Señor por su vida, porque realmente la utilizó. Realmente la utilizó, y realmente hoy doy gracias a Dios porque a través de esa sabiduría, de ese don de sabiduría que implantó en ella, en mi vida hoy tiene un resultado diferente. Wow, tremendo. Entonces realmente es muy importante porque nosotros finalmente somos como esas piedras que nos limamos como hermanos en Cristo. Así es, pero también somos esos consejeros, también somos esas personas que traemos como esa luz que viene del Señor directamente a nuestra vida, y realmente es así, y realmente puedo dar testimonio de ello, y puedo dar testimonio que a través de la sabiduría que Dios ha puesto en otras mujeres que viven situaciones como la mía, como cualquier matrimonio, también traen sabiduría a mi vida, porque ese don de sabiduría para ser esa mujer sabia, por ejemplo, que edifica su casa y que realmente transforma a través de su vida, su hogar, su esposo, sus hijos. A través de esos ejemplos son a través de los cuales también traen sabiduría a mi vida y me edifican. Hace poco, pastora, pues tuve la oportunidad de Julie estuvo compartiendo antes que este mensaje, y ella nos explicaba y nos daba un mensaje de cómo ella superaba muchas pruebas como mujer siendo sabia en su matrimonio. Claudia Fulí también lo hizo, estuvo aquí presente antes que yo, y realmente son mujeres a las cuales yo admiro, a las cuales amo, a las cuales respeto mucho, y a través de su ejemplo, de sus enseñanzas y el don de sabiduría que Dios ha puesto en ellas, ahora que yo he vivido situaciones como mujer pues recién casada, he también tomado decisiones correctas gracias a la sabiduría que Dios ha puesto en ellas. Entonces vemos como Dios realmente esa sabiduría y las cosas que nos permite vivir y experimentar, después las utiliza como esos dones para los demás hermanos y para la iglesia. Y luego tú serás de bendición a otra persona. Amén. Porque luego tú vas a poder dar un consejo sabio a partir de la experiencia que tú has tenido. O sea, esto es de experiencia, esto es de vivencia, esto no es de venir y echar un cuento aquí. O sea, por eso no podríamos decir, me hice un curso de coach y entonces voy a dar una charla. No, nosotros estamos hablando de cosas de las cuales hemos vivido, hemos experimentado, y definitivamente, como decías tú, somos testigos de lo que Dios puede hacer en la vida de la gente a través de los dones maravillosos.
Miremos ahora entonces qué significa ciencia en el Strong, usted lo tiene allí, H1847, significa que viene la raíz dad, que significa conocimiento, significa ciencia, conocer, conocimiento, docto, entendimiento, inteligencia, intención, saber, sabiduría, sentido. Así que vemos que la ciencia y la sabiduría están como ligadas, ¿sí? Significan algo similar, y entendemos que hay una ciencia y una sabiduría humana, pero aquí lo explica el don, es para hablar acerca de las profundidades de Dios. ¿Qué dice el Salmo 92:5? Nos dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Mire qué lindo, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Cuando nosotros operamos a través de los dones, estamos trayendo los pensamientos de Dios a la vida de la gente. En alguna oportunidad un profeta me decía, ¿cómo diferencias tú el don profético del don de ciencia? El don profético me va a hablar acerca del futuro, de lo que Dios tiene planeado para mí hacia adelante, pero el don de ciencia me muestra lo que ha ocurrido en mi vida en el pasado. Hay personas con unos dones de ciencia supremamente desarrollados de manera impresionante. Conozco profetas que solamente con tocar un elemento de la persona, un reloj, te dicen esta persona es esto. Y uno dice, wow. Ese es el pensamiento de Dios. Eso es lo que esa persona, digamos, es lo que la persona ha vivido. Hay muchas personas que no pueden hablar acerca de su pasado, y a través de estos dones, el hombre o la mujer de Dios puede llegar a lo profundo de la persona, y muchas veces la persona dice, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Y a usted quién se lo contó? ¿Y usted por qué me dice eso? No, es el Espíritu Santo que trae todo esto para poder ayudar a la persona, como decía Jennifer hace un momento, a que salgan de su cautiverio y que realmente puedan experimentar la libertad. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí vemos una imagen de Dios dando regalos, ¿cierto?, al mundo, los dones espirituales como regalo. Bien, vamos a la diapositiva siguiente y llegamos al último don, el don de discernimiento de espíritus. Este don de discernimiento de espíritus, empecemos por decir qué es discernimiento, qué es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Diferenciar, entender, examinar, escudriñar, conocer. Pero ¿qué dice la palabra en Deuteronomio 39:29? Nos dice, ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto, que discernieran su futuro. Mire qué lindo, ¿no? Ojalá que discernieran el futuro. Vemos cómo Dios requería la necesidad de que un pueblo tuviera discernimiento del movimiento del Espíritu a través del Padre. En David vemos cómo él actuó con discernimiento de espíritus a pesar de las circunstancias por las cuales atravesaba y más allá de la situación en la que él estaba, pero podía discernir entre lo que era correcto y lo que no era correcto. ¿Qué dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 17? Nos dice, tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor, el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Mire qué lindo. Que sea el Señor activando en nosotros el don de discernimiento para poder entender qué es bueno y qué es malo. Si el enemigo quiere, digamos, armarme toda una treta, toda una confusión, que yo pueda realmente mirar más allá. Y vamos a ir a la siguiente diapositiva, Jennifer, ¿y con qué nos encontramos? ¿Qué tienen esos anteojos? Nos encontramos con unas gafas, con una herramienta para poder ver, que no podemos ver bien. Sí. Y dice, en un lente dice sin y en el otro dice con. Entonces, en otro vemos que en la que dice sin hay como unas ovejas. Unas ovejas, mansas, sí. Y en el que dice con vemos como unos lobos. Lobos. Que están ahí como un poco como, o sea, están en actitud como expectante, que están Así de pie. Nos dice sin discernimiento y con discernimiento.
Cuando un nuevo creyente llega a la casa del Señor, si nosotros no tenemos discernimiento, vamos a ver la oveja que es ciega, que es torpe, que es tonta, que está coja, que está herida, que está peluda. Pero si usted tiene el don del Espíritu Santo, usted va a ver lo que Dios potencializa en esa persona y lo que Dios tiene preparado para esa persona en el futuro. Entonces vas a ver lobos, vas a ver guerreros, vas a ver gente de avance, vas a ver profetas, vas a ver maestros, pastores, adoradores en una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso solamente te lo puede mostrar el don de discernimiento de espíritus. Y es maravilloso este don y es supremamente necesario en el ejercicio de la iglesia. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. El discernimiento de espíritus no va ligado a nuestras emociones o a nuestros sentimientos. Porque si yo permito que eso opere, yo puedo decir, ay, ella tan linda, no, pues venga esto, aquello. No, yo no estoy para operar ni en mis sentimientos, ni en mis emociones, ni en mis percepciones. Estoy para operar en lo que Dios quiere que yo opere, que es a través del discernimiento de espíritus, y es poder encontrar la verdadera razón por la cual esa persona está viviendo esa situación y a dónde Dios quiere llevarla. Y vemos un caso de la mujer de la ciudad de Tecoa. Ella tiene un encuentro con David y ella le dice, mi Señor es como un ángel. Porque ella pudo entender la dimensión y la altura con el que él había resuelto la situación. Y así vemos personas que uno dice, está en un problema terrible, pero vemos cómo a través del espíritu, del discernimiento, de este discernimiento de espíritus, puede tomar la decisión correcta. Recuerda cuando estaban estas dos mujeres peleando por el bebé. Una era la madre y otra no lo era. ¿Cómo saber cuál era la madre? ¿Y qué dijo el rey? Bueno, partámoslo. La mitad para usted y la mitad para usted. Obviamente él no iba a hacer eso y él no iba a permitir que eso ocurriera. Pero eso fue traído por Dios para descifrar quién era la verdadera mamá. ¿Y qué iba a ser la verdadera mamá? Salvar la vida. Salvar la vida. Prefiero entregarlo a que muera. Ahí el rey se dio cuenta cuál era la madre. ¿Sí? Así es. Cómo a través del discernimiento podemos llegar a encontrar la verdad en las cosas. Como muchas veces, y creo, Jennifer, que aún en el ejercicio profesional, porque Dios opera en todos los sentidos, podemos entrar a discernir lo que es y lo que no es. Sí, realmente pues yo lo he utilizado en el sentido de que cuando tomo un caso, tomo un proceso, yo le digo, Espíritu Santo, muéstrame, revélame, que sea tu justicia aquí en la tierra, que seas tú trayendo a la luz lo que está oculto, que seas tú enredando las palabras mentirosas, que tú seas la lengua entorpeciendo a aquel que venga a hacer daño y que seas tú trayendo luz y claridad. Y realmente he visto en muchas circunstancias, a pesar de que estamos aquí en la justicia del mundo, como Dios actúa, opera a través de las circunstancias, a través de las personas, y realmente muestra lo verdadero, lo justo, lo que correcto. Realmente es real y que se ha querido como engañar o encubrir. Y también lo que tú manifestabas, pastora, como uno a través de que pues en el recorrido cristiano, como Dios ya empieza a utilizarlo en el sentido de que uno conoce a alguien y uno ya empieza el espíritu, ¿no?, a reargullirte sobre esa persona, a mostrarte que esa persona tiene algo, ¿no?, tiene algo que no es correcto, tiene algo que no está siendo claro contigo, que esa persona está ocultando algo, como esa persona necesita algo, cómo uno empieza a discernir entre una persona, por ejemplo, que está en libertad o que está en cautividad. Como hay algo muy hermoso, pastora, y es que uno como ministro de altar, cuando está en la oración y alabanza trae libertad. Entonces uno puede ver cuando una persona está en libertad por cómo danza, alaba, adora. Y adora y alaba al Señor. Y yo a veces veo a personas que yo digo, ya el Señor le muestra a uno que esa persona no lo puede hacer en libertad. Entonces uno discierne que bajo qué espíritu está operando, cuál es la situación, digamos, espiritual de esa persona. Y eso es muy evidente cuando vemos personas nuevas en la iglesia.
Eso es supremamente evidente porque uno ve el estado espiritual de la persona y uno discierne que todavía está obrando en un espíritu de cautividad, y cómo poco a poco también uno sufre esa transformación, porque cuando uno es nuevo cristiano, ¿qué es lo que más le llama la atención? Es la alabanza. Porque a través de la alabanza el Señor trae libertad a nuestra vida y rompe yugos y rompe cadenas. Entonces uno ve ese estado del ser humano y considero que es a través de este don, ¿no? Del discernimiento que Dios nos va dando para ver qué es lo que necesita cada uno y para cuál es el estado de nuestro alma y también saber cómo ustedes pueden ministrar en ese momento. Así es, qué es lo que se necesita. Es más, a veces se siente como hay, en el espíritu uno se da cuenta que está pesado el ambiente, que las personas vienen con más cargas, como que no vienen con la disposición, porque realmente Dios siempre nos da, siempre está con los brazos abiertos para darnos de su palabra, para alimentarnos, para sanarnos, pero hay veces que nosotros estamos cerrados a eso y como el ambiente está más pesado, más contrario, más cerrado, como hay alguien que trae un espíritu contrario, entonces eso también nos lo permite a través de este don de discernimiento y tenemos que empezar a interceder y hacer una adoración más fuerte, ¿no? Más guerrera, más profética, para que el ambiente espiritual sea cambiado. Perfecto. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. El don de discernimiento no es solamente para discernir pues adversidades o espíritus malos, ¿no? No solamente se utiliza para eso, sino que también nos sirve para interpretar y ver los movimientos del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Ellos discernían los tiempos, discernían el Espíritu de Dios a favor del pueblo. ¿Qué dice el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12 y versículo 32? Nos dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Mire qué impresionante. Estos hombres se movían en los tiempos proféticos y sabían discernirlos y entenderlos. Mire qué importante eso en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo donde vemos un ataque fuerte del infierno a través de la enfermedad del COVID. Ahora hablan de otra cepa y paradójicamente me encontré un meme que a todo y le sacan meme, y entonces que están en una clase y entonces la profesora les pregunta, ¿y qué otra cepa conocen ustedes? Y entonces el niño dice, no, pues que ni lo sepa mi mamá, porque eso sí sería muy grave. pero mire, ¿a dónde vamos con todo esto? ¿Cuál es el propósito que tiene el infierno? Pero ¿qué propósito tiene el cielo? Mire, yo quiero decirle algo. Dios siempre ha tenido para con su iglesia y para con su gente un propósito santo, un propósito maravilloso, y es llevarnos a tiempos de libertad, a tiempos de reconciliación, a tiempos de gran bendición. Sin embargo, el enemigo busca hacer lo contrario de nosotros, y esto lo vemos en todo esto que estamos analizando y contextualizando. Vemos cómo el infierno se mueve y entonces ahora ya hay otra cepa y entonces vemos cómo las economías están golpeadas. Hoy nuestro país está viviendo un momento muy crítico diría yo, vemos como la gobernabilidad cómo está flaqueando, en el sentido de que el gobierno tiene que tomar unas medidas demasiado drásticas a través de una reforma tributaria, y vemos como el pueblo se levanta y dice, un momentico, pues estamos en medio de un COVID, la gente, mucha gente está sin empleo, la economía está por el piso, y hasta dónde más usted nos quiere sacar dinero. O sea, es muy complicado, y qué importante que nosotros podamos discernir estos tiempos, qué importante que la Iglesia de Jesucristo pueda realmente tomar partido de esto y empecemos a orar, a interceder, a orar para que realmente Dios se revele a este presidente, que realmente Dios, a través de los hijos, de sus hijos, de los profetas, alguien pueda tocar el corazón de este varón y hablarle de cómo sacar este pueblo adelante. Solo la mano de Dios. Y lastimosamente vemos cómo los pactos a niveles, digamos, jerárquicos, marcan la tendencia en un país, en una región, en una localidad o lo que sea, porque muchas veces los gobernantes, de manera sin discernir,
van, por ejemplo, y hacen pactos con los indígenas y pactan un poco de locuras y los hacen coger un palo y bueno, una cantidad de rituales, y todos esos son rituales satánicos y están pactando, no la vida de ellos, están pactando toda una nación, porque en ese momento ellos no están actuando como de manera individual, sino que están actuando como representantes de toda una nación. Y luego vemos situaciones como estas que estamos viviendo, consecuencia de todas esas circunstancias, lastimosamente. Quiero que vamos a Mateo capítulo 16 y versículo 3, Jennifer, por favor. La palabra nos dice, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos? Mire qué importante. Mire, si siempre nosotros vamos a ver las cosas malas, es porque no está operando en nosotros el espíritu de discernimiento. Aún en medio de todo esto, nosotros tenemos que aprender a ver lo bueno, el plan de Dios en medio de la adversidad que estamos viviendo. El don de discernimiento es un don que siempre va a traer un beneficio para el pueblo del Señor. Entonces, pues hemos llegado al final de nuestro estudio, Jennifer, y hemos logrado evacuar los 9 dones y los 9 regalos con los que iniciamos esta charla, este tiempo maravilloso de compartir. Hablamos de 3 grupos de dones. Los primeros, los dones de revelación, que son los que hemos terminado, el don de la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus, pero también vimos los dones de inspiración o los dones de expresión. Que ¿cuáles son esos? Dijimos que era el don de la profecía, que era el don de interpretación de lenguas y los diversos géneros de lenguas. Y el tercer grupo, los dones de poder, con los dones de sanidades, de milagros y la fe. 9 regalos de Dios para la iglesia de Jesucristo para poder operar en estos tiempos. Sabemos que no son tiempos fáciles, pero la iglesia está dotada de herramientas como esta para poder discernir los tiempos de manera correcta. Amada Iglesia de Jesucristo, esperamos que haya sido de bendición este tiempo. Nuevamente, Jennifer, gracias por permitirnos compartir contigo, con los tuyos, con tu casa, con tu familia, con los aportes que tú has hecho en este tiempo maravilloso. Esperamos que usted atesore estas enseñanzas y realmente pueda guardarlas en su corazón y ponerlas en práctica. Recuerde que todo esto es para usted. Así que si usted nos está escuchando y por primera vez ha entrado y no conoce de Jesús, yo lo invito a que usted haga una oración conmigo si realmente quisiera recibir estos regalos maravillosos que vienen a través del Espíritu Santo después de recibir a Jesús en tu corazón. Solamente allí donde tú estás, cierra tus ojos y abre tu corazón para el Señor y dile: amado Jesús, hoy voluntariamente vengo delante de ti a presentar mi vida. Hoy abro mi corazón, Señor, para que tú entres en él y tomes el control de mi vida, de todos mis sueños, de mi vida completa, Señor, de cada área. Sabes que te necesito. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, Jesús, pero hoy me arrepiento. Sé que tú eres mi Señor y mi Salvador, que fuiste a la cruz y allí pagaste por todos mis pecados, que me hiciste libre y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Que mi nombre ahora está escrito en el libro de la vida con letras doradas y que de tu mano podré volver a la casa de mi Padre Celestial. Amén. Amada Iglesia, ha sido un tiempo maravilloso, de gran bendición. Gracias por estar allí, por recibir este tiempo maravilloso y también por permitirnos entrar a sus hogares en esta noche del Señor. Recuerde que nos encontramos nuevamente el próximo miércoles a las 7 de la noche y nos puede encontrar en YouTube y en Facebook como Iglesia Apostólica y Profética Casa del Padre. Que tengan una bendecida noche.